Muy bien. Buenas tardes y muy agradecido por su participación. Bueno, realmente es un gusto para mí volvernos a encontrar, además en este escenario virtual, pero muy cercano para nosotros en la universidad, porque, bueno, como habíamos dicho desde el primer momento que nos planteamos estos seminarios web, tener un espacio de acompañamiento, tener un espacio de presentar las experiencias exitosas y creo que eso pues ha ido funcionando en el tiempo. De verdad que yo estoy muy agradecido porque, bueno, hemos ido construyendo y en la medida de lo posible, digamos, configurando este espacio los días viernes, cada 15 días para, bueno, exponer, como hemos hecho hasta ahora las experiencias exitosas de los profesores en la universidad y otros profesores que nos han acompañado, como fue el caso de la semana pasada, perdón, el seminario de hace 15 días, donde tuvimos la presencia de dos profesores de la Universidad Iberoamericana, uno de León y otro de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Y pues que realmente ha sido bien interesante además escucharlos porque así podemos comparar incluso esas experiencias en medio de una situación tan especial como la que estamos viviendo. Muy agradecido hoy, por supuesto, con los ponentes bueno, están ya algunos conectados, tenemos a dos conectados, está una de las profesoras por conectarse, pero que ciertamente también están muy entusiasmados, están muy contentos de poder participar en este seminario la tarde de hoy para presentar sus experiencias desde precisamente lo que han venido trabajando en la innovación, en el emprendimiento, ¿no? Pues muchas gracias al profesor Guillermo Llaver, que por ahí nos ha acompañado como parte pues, de este proyecto que hemos desarrollado desde el Vicerrectorado Académico, desde CIDEA y desde la Facultad de Humanidades y Educación, bueno, precisamente buscando a los profesores que han tenido esas experiencias exitosas, que quieren mostrar esas experiencias a sus compañeros y obviamente, bueno, ustedes que están participando para ir anotando y también para ir presentando sus inquietudes y para ir de alguna manera también nutriéndose de estas propias experiencias, ¿no? Al final lo que se trata es que veamos la educación en un sentido pues positivo, veamos que es posible hacer cambios importantes, cambios que además impactan de manera favorable a lo que es nuestras clases, a lo que nosotros pues venimos haciendo en nuestro plan semestral. Y bueno, creo que con esto nosotros pues continuamos dando respuesta a lo que nos planteamos desde que iniciamos el semestre, optimizando la docencia en la presencialidad remota. Agradezco a la profesora Ofelia Romero, que también se encuentra con nosotros, que ella nos va a ayudar y les va a dar algunas respuestas frente a las inquietudes que ustedes puedan presentar por allí en la parte más logística. Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos iniciar nuestro seminario la tarde de hoy. Pues le doy la palabra entonces al profesor Guillermo Llaver, que va a llevar esto de aquí en adelante, pues como otras veces ha ocurrido. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y que aprovechemos el espacio que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias, decano. Eh, en esta oportunidad vamos a presentar a tres personas que están trabajando en la Cátedra de Innovación y Emprendimiento. Pero antes de eso voy a darle una pequeña introducción. La universidad en su plan estratégico 2020 decidió que era sumamente importante preparar a los estudiantes de pregrado no solamente en la macrocompetencia de empleabilidad, sino también en la competencia de emprendimiento. Luego de mucho trabajo y reflexión, se creó en primer lugar el Centro de Innovación y Emprendimiento, que está liderado por la profesora Luz Aymara Morales, quien acertadamente también coordina esta cátedra. Es una cátedra que es para toda la universidad, quiere decir que de ahora en adelante todo estudiante de la universidad tiene que participar en este curso y por lo menos involucrarse en primera instancia en lo que significa el emprendimiento, la innovación y el emprendimiento. En el año 2019 nos estuvimos preparando para ello e íbamos a comenzar, por supuesto, nuestro primer semestre con una presencialidad normal.
pero resulta que los acontecimientos hicieron que tuviésemos que prepararnos para la presencialidad remota y tuvimos una experiencia en ese primer semestre. Es muy cierto que la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales e inclusive en la Facultad de Humanidades de Educación, en el área sobre todo de educación, ya tenían ciertos cursos relacionados con el emprendimiento y eso nos han ayudado en esta dirección. Pero a partir del semestre pasado tuvimos nuestro primer semestre con este curso de innovación y emprendimiento que tiene muchos profesores, tiene varias secciones y tiene varios profesores. Al final del primer semestre indagamos cuáles profesores parecían haber tenido alguna iniciativa dentro de sus programas que pudiese ser relevante para que otros profesores pudieran, digamos, imitar o por lo menos seguir lo que ellos están haciendo como parte de su actividad docente. Y eso es lo que nosotros queremos presentar. Algunas buenas prácticas que cada uno de ellos nos van a presentar. Y tenemos 3 profesores. La profesora María Gabriela Zubillaga, el profesor Tomás Martínez Navarro y la profesora Irwin González. Quiero hablarles brevemente sobre la profesora María Gabriela Zubillaga, quien es la que va a iniciar. Ella es inicialmente abogada de profesión, pero es una apasionada de la responsabilidad social empresarial. Ya ha venido trabajando insistentemente sobre ese tema durante muchos años. Actualmente ella es la coordinadora de del programa de extensión social de la Escuela de Comunicación Social. Ya ha venido desarrollando un bellísimo programa sobre esta naturaleza y tuvo el semestre pasado más de un curso sobre innovación y emprendimiento y ella es la primera que nos va a compartir sobre ese tema. Seguidamente tenemos a Tomás Martínez. Tomás Martínez casualmente también es abogado inicialmente, pero y ha trabajado en el área de derecho bancario y financiero, pero también es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Y él va a querer con nosotros compartir cuál ha sido su experiencia docente y qué ha hecho él para que sus estudiantes pues se sientan más animados a participar en los cursos y a progresar y a desarrollar estas iniciativas que son tan importantes para nosotros en este momento. Y finalmente tenemos a la profesora Irwin González, profesora titular de esta institución. Ella, por su parte, tiene una especialidad, un grado en comercio exterior, pero ella es una apasionada del emprendimiento. Una de las cosas que más me gustó de su hoja de vida es una frase que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Ella dice, me gustan los inicios. El génesis de una actividad es toda una experiencia creativa. Es como asistir al nacimiento de un ser vivo. Irwin también nos va a compartir su experiencia en este primer semestre de emprendimiento y nos va a decir cuáles son sus buenas prácticas para que otros profesores puedan seguirla. Entonces, ya presentado cada uno de ellos, quiero regresar entonces con María Gabriela Zubillaga, quien por cierto, en tiempos de presencialidad es mi vecina o yo soy su vecino en la universidad y hemos compartido muchas experiencias, eh, oportunidades de crecimiento en torno a la academia y discusiones que nos ha hecho crecer conjuntamente. Entonces, mi estimada María Gabriela, por favor, bienvenida a este seminario web. Aquí, entonces le entrego el video y le entrego el audio para que usted comparta con los profesores su experiencia. Gracias por haber atendido esta invitación. No, profesor Yaver, para mí esto es un gran honor que me hayan invitado para este seminario, para compartir un poco con mis homólogos profesores, que creo que tenemos la misma inspiración hacia la docencia. Y hablo de inspiración porque creo que va más allá del conocimiento, sino es algo que realmente la docencia es algo que fluye por las venas. Gracias, profesor Juárez, por esta oportunidad.
Y mi experiencia fundamentalmente en la Cátedra de Innovación y Emprendimiento, como dijo el profesor Llaver, esta era una cátedra que estaba planteada para iniciar presencialmente. Personalmente, sí he dado clases a nivel de pregrado, pero mi fuerte era las clases de posgrado, donde son estudiantes adultos, mayoría, y que pues la dinámica es diferente. Entonces, cuando se me plantea, o se nos plantea a todos los venezolanos del encierro, y que tenemos que seguir adelante, y tenemos que salir adelante con el tema de la educación, con una cátedra tan dinámica como es la innovación y el emprendimiento, porque la idea es que los muchachos aprendan haciendo. Ellos van trabajando durante el semestre en un proyecto que ellos mismos van creando y que ellos mismos van desarrollando. Entonces, para mí era un reto enorme. Yo les voy a confesar, o sea, yo me levantaba a las 2 de la mañana y me ponía a ver tutoriales de YouTube, cómo se montaba un video en YouTube, cómo se manejaba tal cosa, cómo se editaba tal broma, porque definitivamente las herramientas digitales y tecnológicas eran esenciales para nosotros poder acercarnos al estudiante. Yo honestamente caí en pánico hasta que un día dije, no, ya va, o sea, esto es metodología, tú tienes que agarrar y ser metodológica. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la metodología, vamos a utilizar lo mismo que tú utilizas en el aula, vamos a trasladarlo a la presencialidad remota. Yo quiero un estudiante, yo requiero un estudiante acercado, cercano a mí, cercano al profesor, para que uno pueda ir guiándolo, motivándolo, orientándolo hacia el tema educativo. Y el estudiante también quiere un profesor, no un profesor que simplemente ni le conoces la cara, que no le has hecho la voz, que no sabe, pues, nada de eso. El estudiante necesita un guía, un ejemplo, un modelo. Entonces, realmente pues yo dije, bueno, vamos a hacerlo con metodología y voy a hacer lo mismo que se hacía en la presencialidad real, en esta presencialidad remota. Entonces lo primero que hice fue, bueno, tengo que ubicarme qué es lo que le está pasando al estudiante. ¿Qué es lo que le está pasando al estudiante? Que también nos está pasando a nosotros los profesores. O sea, esta ha sido una situación para nosotros los docentes, tenemos que salir adelante, tenemos que formar profesionales de calidad, con una educación de calidad. Nosotros no podemos disminuir bajo ningún concepto la calidad de nuestras clases y de todo lo que es la función docente. Y entonces, dije, bueno, lo mismo que me pasa a mí le pasa a ellos, pero en otra dimensión. Definitivamente aquí hay un binomio estudiante-profesor que tiene que funcionar. Entonces me puse en los zapatos de los estudiantes y yo dije, no, aquí vamos a empatizar, déjame ir y pensar qué es lo que les está pasando. Pensar y observar qué es lo que les está pasando a mis estudiantes, cuáles pueden ser los problemas que tienen los estudiantes, que en muchos casos van a ser los mismos que yo tengo. Y vamos a ver después cómo puedo solventar y cómo puedo solucionar algunas cosas. Evidentemente, los problemas, yo no puedo resolver el tema de la luz, ni del internet, ni de la encerrona, pero podemos buscar herramientas que de alguna manera me funcionen y mitiguen esa problemática que tenemos. Entonces, de esa manera, pues, yo empecé a pensar qué iba a hacer, qué hacen los estudiantes, qué es lo que les gusta a los estudiantes, cuáles son las herramientas. A mí me cuestan, quizás hay una barrera generacional importante con los estudiantes, pero bueno, yo empecé a observar. Yo afortunadamente tengo hijas de la edad de mis estudiantes y yo empecé a observar qué era lo que ellos hacían, qué eran los inconvenientes. Yo aquí tengo una lámina que de repente es simpática verla, voy a compartirlo. Yo empecé a ver que era más o menos lo que mis estudiantes pensaban que hacían. Bueno, esta presentación que tengo aquí, quiero saltarme hasta la última lámina porque yo veía en esta, aquí por ejemplo, yo veía que los muchachos
podían ver la clase, prendían, ya que tengo una clase por Zoom o tengo una clase por cualquier forma de video con el profesor, y entonces uno ve y uno sabe como docente, el muchacho está ahí porque ahí está su nombre en el Zoom, pero la persona está viendo, jugando un juego de esos que usan ahora, del Xbox o de cualquier cosa, o están haciendo todo menos prestándole atención a la clase. Luego vi, no, el profesor manda a prender la cámara para que el estudiante tenga que estar prestando atención. Y pasa esto es algo que todos los profesores nos hemos encontrado, que mandas a prender la cámara por X o por Y y te encuentras a los estudiantes durmiendo. A mí me pasó hace un tiempo un estudiante, pero hasta roncaba, pues. Entonces, tú dices, bueno, no, ya va, aquí tengo otra cosa. Tengo también, empecé a observar y ver, no, es que a esa hora no puedo, bueno, pero la clase está pautada para esta hora. Bueno, pero resulta que a esa hora se fue el internet, se me cayó la luz, inclusive a nosotros los profesores. ¿Cómo resuelvo? Entonces empecé a ver cómo hago yo para resolver, solucionar o minimizar un poco el impacto de la problemática que vivimos todos los venezolanos, la misma problemática de los estudiantes, el hecho de no salir, de no levantarse de la cama, no salir, no vestirse, no arreglarse, no agarrar su carro o su transporte, llegar a la universidad, no socializar. Es una situación difícil. Entonces, empecé yo a ver qué es lo que podíamos hacer, me empecé a poner en sus zapatos. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a lograr yo captar la atención de estos estudiantes? Voy para atrás. ¿Cómo voy a tratar de yo captar la atención? Bueno, déjame ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que necesito y qué es lo que yo quiero. Y qué es lo que tienen ellos, qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos necesitan. Y voy a tratar de captar la atención. Yo utilicé herramientas, bueno, aquí tengo una presentación que honestamente pensé que no iba a utilizar, yo empecé a utilizar ideas y dije, bueno, estos muchachos están fajados todo el santo día con el teléfono. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a la clase presencial, los muchachos están pegados al teléfono. Nosotros sabemos que los muchachos lo que les encanta es ver un tutorial de YouTube, porque eso es constante, tú les mandas a leer muchas veces, uno como docente lo sabe, y sabemos qué es, entonces bueno, vamos a utilizar esas mismas herramientas. Les mandaste a leer un libro, o un tema, o un artículo, y ellos agarran, buscan por YouTube el tutorial de ese libro, de ese video, etc. Yo dije, bueno, no, ya va. Por supuesto que los voy a mandar a leer, los tengo que mandar a leer, si no, para mí no existe una educación de calidad. Pero déjame utilizar esos tutoriales de YouTube, déjame buscar películas, déjame buscar material audiovisual que a ellos los motive para esta cátedra. ¿Qué hice yo? Bueno, aquí tenemos los problemas. Esto se le cayó el internet, era muy pesada la plataforma. A mí me venían con ese cuento todo el tiempo. No, es que yo no puedo descargarlo porque yo utilizo datos del teléfono, y no puedo descargar los archivos de módulo 7. Así, eso es verdad, yo entiendo, y esas son circunstancias que uno como profesor tiene que manejar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro y coloco todo el material en módulo 7, pero además les tengo un drive compartido, en donde les subo, yo sé que es un trabajo para uno, pero ese es mi norte, o sea, cuál es mi misión, y por eso me tengo que enfocar en ella. Le coloco un drive compartido. Si yo agarro y hago una videoclase, utilizo esta misma herramienta de Zoom, la grabo, yo la subo a YouTube y luego le mando el enlace. Y ellos desde el celular pueden ver el video como ven cualquier cosa. Entonces yo traté de facilitar esas cosas. Nosotros, la idea un poco era romper la distancia que nosotros teníamos, no el profesor aquí y el estudiante allá, cada quien allá, en su casa encerrado. No, tenemos que ver realmente cómo nosotros nos acercamos al estudiante. Y bueno, para eso yo tenía que aprender. Tuve que aprender, como les dije, tuve que aprender a colgar videos en YouTube, tuve que aprender, bueno, infinidad de cosas. Tuve que aprender programas de diseño y de edición de diseño,
de videos, tuve que aprender y un programa que se llama InShot, que ellos lo manejan desde sus celulares, que es buenísimo y facilísimo. Tuve que aprender mil cosas, y todos los días estoy aprendiendo. Ahorita dije que me iba a meter a aprender qué era lo de TikTok, porque de repente esa es una muy buena herramienta que yo puedo utilizar dentro de mis clases. Nosotros, yo en clase, por ejemplo, les pongo para captar la atención. Yo agarro y digo, bueno, ¿qué es lo que el estudiante le gusta? Porque yo necesito que ellos se enfoquen en esto. Entonces, yo sé que a ellos les fascina y a todos nos encanta una buena película. Una buena película que la ven en Netflix o la ven en cualquiera de estas plataformas gratuitas que existen. Entonces yo lo que hago, lo que hice el semestre pasado, que me funcionó de maravilla, es utilizar las mismas películas que ellos van a ver, y entonces, bueno, vamos a extraerle el tuétano a esa película. Por ejemplo, esta película que se llama Pasante de Moda, que es muy linda, muy simpática, yo la utilicé para hablar sobre el liderazgo del emprendedor. Entonces, los puse a ver esa película, les mandé unos textos escritos que tenían que leer, unos artículos de unas revistas, y ellos después tenían que analizarme los personajes en base a cualquiera de las algunas pautas que yo les estaba dando. Bueno, aquel trabajo fue fantástico, porque ellos se identificaron. No es que le estoy poniendo la película de 1930, no, le estoy poniendo una cuestión, un e-commerce, una venta online de una emprendedora. Entonces, se motivaban frente a esto. Otra cosa, por ejemplo, le pongo cosas muy serias y muy dramáticas para que ellos vean la importancia. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, el tema de la ética en los negocios, hay un documental que es terrible, que es un caso de la vida real, que es el caso de Enron, en los Estados Unidos, bueno, y en el mundo entero. Hay un documental que es bastante bueno. Yo lo utilizo mucho desde el punto de vista de docencia, además de choque, para que ellos se den cuenta de que, mira, esta profesora ahí sí que fastidio la ética. No, se involucran en aquello. Aquí se han generado unas discusiones con este documental de Enron del liderazgo de los protagonistas, de cómo, el hacer bien las cosas, hacerlas con valores y principios, es lo que nosotros tenemos que hacer y no lo contrario. Entonces, claro, eso es así como una política, una metodología de choque. Por otro lado, utilizo muchísimos videos de esos mismos tutoriales que ellos utilizan, pero yo les busco los tutoriales de que yo considero de mejor calidad, para que ellos, bueno, 2 minuticos entonces de repente tú ves el material de una semana de clase y son 5 o 6 videos que cada uno tiene 2 minutos de duración, que a mí eso me garantiza que lo está viendo. Los estudiantes yo siempre los tengo muy cerca, yo siempre estoy hablando con ellos, constantemente hablo con ellos, me reúno con ellos, precisamente porque manejamos un proyecto que uno tiene que ir enderezando. Me reúno con los equipos, en el semestre tengo previstas 2 reuniones con cada equipo para ir realizando y focalizando el proyecto. Y la verdad es que yo siento que a mí me ha dado muy buen resultado. Yo he tratado de acercarme a los estudiantes, yo he sentido el semestre pasado en los comentarios de mis mismos alumnos, el interés, sé que se metieron en diplomados, en cosas referentes a la innovación. Tuve la dicha de que 2 de los proyectos de mis estudiantes, de mis grupos de estudiantes, participaron 4 proyectos en el concurso que hizo el Centro de Innovación y Emprendimiento, que me parece fantástico porque además propicia un tema de la sana competencia entre los estudiantes, y la verdad que lo manejamos muy chévere en aula. Tuve la fortuna de que 2 de mis grupos tuvieron 2 de los 5 premios o los 5 reconocimientos que se dieron, y de verdad que para mí eso es sumamente alentador, y uno piensa, bueno, quizás estoy haciendo algo bien, ¿no? Nada, yo realmente los invito a tratar de empatizar y entender circunstancias con sus estudiantes,
Y siempre hay que buscar, de todos los problemas que se nos presentan, se me fue la luz, bueno, se me fue la luz y ya veré cómo resuelvo y tengo que resolverlo. Y busca la oportunidad. Nosotros no nos puede impedir la distancia, la pandemia, la luz, el internet, que nosotros no podamos brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes. Y bueno, es el esfuerzo que uno está haciendo. Wow, María Gabriela, muchísimas gracias. La clave de tu presentación es estar cerca de los estudiantes. Empatía. Empatía para estar cerca de los estudiantes. Y has logrado eso a través del uso de ciertos recursos. Reconoce que tuviste que aprender muchas cosas, pero que has hecho lo que hace falta para estar cerca de ellos, que te reconozcan, y además eres una profesora estrella en el curso porque recibiste 2 de los premios que se adjudican en la competencia que se hace al final del curso. Oye, muchísimas gracias. Seguramente los profesores tendrán alguna pregunta más que hacerte, pero vamos a darle chance a las otras 2 presentaciones y después hacemos el conjunto de preguntas. Gracias, profesor. Una de las cosas importantes en esta cátedra es que se hace un concurso al final de cada semestre para que por lo menos 5 o 6 proyectos sean reconocidos. Imagínense ustedes, son más de 11 secciones y hay una cantidad enorme de estudiantes. Ellos van entonces a unos concursos y algunos son reconocidos. La profesora Subillaga pues ganó 2 de estos concursos. Además está decirle que bajo el liderazgo de Luz Aymara Morales, que es la directora del centro, también ellos están haciendo una promoción de sus propios seminarios web, que yo los animo a ustedes para continuar viéndolos, para verlos y darse cuenta del esfuerzo que está haciendo ese centro y el esfuerzo que está haciendo la Cátedra de Innovación y Emprendimiento y el esfuerzo que está respaldado por la universidad para que nuestros estudiantes desarrollen su macrocompetencia de innovación y emprendimiento. Seguidamente, entonces, quiero darle la palabra al profesor Tomás Martínez. El profesor Tomás Martínez también va a compartir su experiencia durante este primer semestre y va a decirnos cuáles fueron los trucos, los tips, lo que él ha hecho para que la docencia en esta área pueda ser exitosa. Por favor, adelante, profesor Martínez. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecimiento al vicerrectorado académico de la universidad, a la Facultad de Humanidades de Educación, al CIDEA y a todas las personas que la tarde de hoy pues, nos están ayudando a hacer esta presentación, a tener este evento en el cual tengo gusto de participar. Y me encanta siempre porque es volver a la universidad y no solamente un espacio de clase, sino también a veces como estudiante, en otras ocasiones como ponente en este tipo de eventos, etc. Y de verdad que es bien emocionante y me encanta poder compartir el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, básicamente la tarde de hoy lo que quiero compartir en el marco de la dinámica que ha explicado la profesora Gabriela sobre lo que es la cátedra institucional. Ciertamente en la cátedra hay un foco de hacer las actividades, digamos, de centrar el proceso de aprendizaje en el hacer, en tratar de que sean muchos ejercicios prácticos, muchas actividades prácticas en las cuales el estudiante pueda aplicar los temas que estamos trabajando, que estamos conversando. Ciertamente hay una primera parte de la materia que es básicamente de generar un lenguaje común, de desarrollar algunos contenidos, algunos temas, como para dar una introducción, pero luego a medida que nos vamos adentrando en la materia, pues ese contenido teórico empieza a convertirse en contenido práctico. Entonces la experiencia educativa, que vengo a comentarles, básicamente es cómo utilizar las redes sociales en estos temas de innovación y emprendimiento. Esto además fue una actividad que surgió sobre la marcha. En principio no estaba pautada por lo mismo que decía la profesora Gabriela, que la materia estaba diseñada para que fuera presencial, pero bueno, tuvimos que migrar a este carácter remoto, ¿no? Y en este carácter remoto, donde sin duda el componente digital es altísimo, pues bueno, había que diseñar nuevamente muchas de las actividades para poderlas hacer más a través de medios digitales. Y es que cuando
viene la declaración, y yo creo que aquí podemos ir avanzando, que a donde va a marcar, la red social que utilizamos en esta actividad fue básicamente Twitter. Este es un tweet que dio inicio a lo que fue la actividad que desarrollé con los estudiantes, ¿no? Donde se buscaba básicamente compartir ideas y materiales interesantes sobre los temas de innovación y emprendimiento, y la clave allí era varias cosas, ¿no? Por un lado, conocer experiencias, por otro lado, compartirlas, aprender de ellas y crear contenidos, ¿no? Y esto era así porque nos encontrábamos en la primera fase de la materia, que era básicamente hablar de innovación y hablar también de análisis de ideas para explorar su viabilidad de negocio. Entonces aquí avanzamos a lo que entonces fue la experiencia, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de esta actividad? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el propósito? Entonces, como les comentaba, en ese diseño de nuevas actividades, sobre todo hacia el marco digital, lo primero que hice fue un trabajo allí de curación de algunos contenidos. Estuve revisando qué experiencias de innovación eran interesantes en distintos entornos. Me centré mucho en experiencias que fueran de temas tecnológicos, pero también de temas de sostenibilidad, porque había un componente importante y yo creo que un interés en la materia, ¿no? Por un lado, incorporar todo lo que era la tecnología, pero también de que fuesen ideas sostenibles y que pensaran hacia futuro, ¿no? Que se desarrollaran hacia futuro. Entonces, bueno, revisé distintos videos en YouTube, hice como una curación, sugerí varios videos de YouTube a los estudiantes. Ellos debían elegir uno de esos videos para comentarlo a través de Twitter. Entonces aquí hay dos aplicaciones que utilizamos en esta actividad. Una fue, como les digo, YouTube, y la otra Twitter. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos generales de esto? Y esto aquí es bueno, vamos a identificar un problema que estas propuestas están intentando resolver. Vemos de qué se trata este emprendimiento, esta idea, y vamos a ver hacia dónde están apuntando. Entonces vamos a analizar los elementos que forman parte de ese modelo de negocio que hay detrás de esa propuesta para resolver ese problema que está allí en ese video. Vamos a conocer un poco más el sector, la historia que hay detrás de la idea y la perspectiva que pueda tener de desarrollo. Entonces esa actividad iba a generar distintos procesos en el estudiante, ¿no? Por un lado, conocer algo que tal vez no había visto con anterioridad, comprender de qué trataba toda la dinámica a la luz de los contenidos que nosotros estábamos desarrollando en el curso, y crear un contenido que implicaba una cierta actividad de sintetizar, de analizar qué había allí para yo poderlo compartir por las redes sociales, porque además el Twitter, bueno, te da un límite. Podíamos, la actividad contemplaba hacer un hilo, pero en ese hilo, pues bueno, tú tenías igualmente que ser bastante preciso en lo que querías compartir y en lo que querías hacer. Y eso lo que buscaba era generar una conversación, ¿sí? Porque claro, en el espacio de clases presencial, entre todos generamos una conversación, discutimos, pero como decía la profesora Gabriela, no siempre estábamos presentes. Entonces el hecho de que nosotros pudiéramos replicar mucha de esa interacción de clase a través de medios digitales implicaba que nosotros teníamos semanalmente unas sesiones síncronas, teníamos unas actividades asíncronas que eran a través de foros y a través de otras actividades, pero también teníamos estas donde en cualquier momento nos podíamos conectar unos a otros. De hecho, los estudiantes debían compartir su hilo de Twitter, no solamente por su red social, sino también que la pegábamos en el foro dispuesto en módulo 7, porque quizás no todos, entre todos se seguían. Entonces también era una oportunidad de ver qué otro había participado y entonces a través de ese seguimiento, si había el interés, por supuesto, conectarse. Y bueno, también tener un alcance mucho mayor a lo que era el espacio de clase, porque nosotros para el semestre pasado, si mal no recuerdo, éramos algo así como unos 40 personas, entre estudiantes y bueno, por supuesto yo, y el hecho de que publicáramos esto a través de red social nos permitía tener un alcance mucho mayor de manera positiva, de compartir una idea, de comentar la idea, de decir, oye, mira, esta innovación se está dando, se está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces allí, ese fue como el ámbito de surgimiento de la idea y del propósito, ¿no? Tenía un plan de trabajo formal, pero también tenía un contenido práctico, ¿no? Que nos permitía avanzar, entonces, en lo que eran los propósitos. Entonces, una vez que tenemos esto, avanzamos a lo que, bueno, ¿qué actividades muy puntuales realiza él? Bueno, yo creo que un poco en esta historia que les he venido contando, les he asomado un poco, pero básicamente esta es una actividad que, si se quiere desde el punto de vista práctico, se puede resumir de este modo. Por un lado teníamos una sesión síncrona, ¿sí? Que es el punto de partida. Posteriormente ellos revisaban los videos sugeridos que eran planteados en módulo 7, ¿sí? En la herramienta de la universidad. Luego ellos eligen un video de su preferencia allí para hacer el análisis y luego comparten el contenido en Twitter. Entonces, estas actividades allí nos permiten avanzar a lo que, bueno,
¿Cuál es ese análisis que hacemos nosotros? ¿Qué positivo tiene y cuáles son las oportunidades de mejora? Entonces, allí podemos avanzar el slide. Allí. Entonces, ¿qué positivo hay? Bueno, en primer lugar, conectamos la actividad con una red mayor al curso que tenemos. Una de las indicaciones era, bueno, vamos a etiquetar el CIE, vamos a etiquetarnos nosotros, porque de esa manera, bueno, podemos empezar allí o seguir una conversación. De hecho, el Centro de Innovación, a través de su cuenta en Twitter, podía responder, podía comentar a algunos estudiantes que dijeron, mira, no tengo Twitter, pero ¿dónde lo puedo hacer? Mira, puedes alternativamente hacerlo en Instagram. Entonces había una posibilidad de participar también ahí en esa actividad, aunque sin duda la actividad estaba planeada básicamente para este formato. Bueno, había lo que ya les he comentado, el análisis y la divulgación de estas ideas, y sobre todo desarrollar esas habilidades de observación, análisis y síntesis para contribuir a esa formación del emprendimiento, porque, claro, muchas veces las personas dicen, bueno, ¿cómo emprendo? ¿Qué cosas puedo emprender? ¿Qué cosas puedo hacer? Y vemos cómo hay un enfoque y un centro en lo que va a ser ese potencial cliente, en lo que va a ser esa persona que en el mercado que va a recibir la propuesta, que está en el centro. Entonces, estas actividades de observación y análisis de lo que está ocurriendo en el entorno, de los problemas que hay, situaciones que resolver, necesidades que están satisfechas parcialmente o insatisfechas, etcétera. Bueno, eso era lo que tenían que ver los estudiantes para entonces luego sintetizar, ¿no? Y ese ejercicio que hacían a través de esto era un abreboca, porque en la planificación de clases, luego ellos tenían que irse a ver un problema, escogerlo, analizarlo, para luego desarrollarlo en distintos momentos en la materia. Entonces esto era como un ejercicio preparatorio, si se quiere, ¿no? Para poder hacer eso. Y bueno, allí se generaba una serie de contenido. Ahora, ¿qué oportunidades de mejora hay? Las oportunidades de mejora son, yo creo que infinitas. Sin embargo, bueno, yo estoy precisando estas tres como por mencionarlas que yo creo que quizás hubiese sido interesante y que me gustaría tener en mente para próximas oportunidades. En este curso estoy aplicando una actividad como esta, muy similar, incorporé unas pequeñas diferencias con la del anterior, pero bueno, ya eso digamos que es otro tema. Pero en todo caso, ¿qué cosas me gustaría hacer a futuro? Incluyendo que no lo desarrollo en este semestre todavía. Bueno, sería interesante conectar con los protagonistas de las experiencias. Quizá no tanto para el ámbito de la clase semestral, que sería todo un hit, sino que quizás para actividades con el centro, ¿no? Sería muy interesante. Por otro lado, también pensar de qué forma, en vez de, o sea, se proponer unos contenidos curados, como los que hice en esta actividad, pero también dar la oportunidad de que, bueno, si conoces algo similar, puedes incorporarlo a los comentarios. Esa parte yo creo que es una oportunidad de mejora, porque ciertamente aquí los contenidos son dados para que ellos elijan, pero sería interesante que ellos tengan la oportunidad también de hacer su propia investigación, porque así como esta actividad con contenidos curados ampliaba el alcance, pues si ellos también investigan otras actividades generales, yo también puedo aprender de ellas, todos podemos aprender de ellas, etc. Entonces, creo que es interesante. Y también creo que es una oportunidad de mejora profundizar en la forma en que los protagonistas de las experiencias llegaron al desarrollo de las ideas. Muchas veces ocurre que cuando las vemos en redes sociales o cuando las vemos en algún video, por más que tengamos esa noción atrás, que sepamos, no, eso llevó tiempo desarrollarlo, en realidad no sabemos cuánto tiempo llevó desarrollarlo. Y cuando los estudiantes están en una materia semestral como esta, a veces suelen tener ansiedad porque dicen, wow, en 6 meses tengo que tener un emprendimiento. Y la respuesta es no. En 6 meses vamos a desarrollar unas habilidades para que construyas y desarrolles una idea que luego tú puedas desarrollar en un emprendimiento o aplicar en cualquier otro emprendimiento. ¿Sí? Evidentemente, si en 6 meses surge algo, hay metodologías que te permiten hacerlo. Si haces un sprint y haces una actividad tecnológica de desarrollo tal vez de una aplicación, sin duda que 6 meses es un tiempo que te sirve para poner en práctica toda una serie de competencias y desarrollar un producto mínimo y poderlo probar, sin duda que sí. Pero digamos que en la materia hay todo un pasaje por distintas áreas de lo que es el emprendimiento para que los estudiantes puedan sacar provecho de ellas. Y hay muchas áreas que su contenido es para darles a ellos a conocer y que hay varios temas que tienen que ver, que no es solamente un tema de producto, sino que es un tema de planificación, es un tema financiero, es un tema legal, es un tema de mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que eso, y aquí me estaba extendiendo por otro lado, pero digamos que esas son un poco las oportunidades de mejora, porque hay que, el saber cómo ese grupo de personas llegó a algo, te ayuda a entender que es un proceso de maduración constante y que no ocurre de la noche a la mañana, ¿sí? Y eso bueno, ayuda también a situar y a calmar un poquito más
esas ganas de generar algo, ¿no? Entonces aquí avanzamos, es lo que fue ahora. ¿Cuáles fueron los resultados de esa actividad? Bueno, en primer lugar, yo creo que hubo un porcentaje significativo, comparando el total de estudiantes con el que participó, con el que se involucró, con el que hizo un porcentaje altísimo, y hubo una interacción, porque entre ellos, bueno, se vieron, se relacionaron, etcétera, evidentemente. Hubo una satisfacción, recibí evidentemente comentarios, y también los notas en la manera cuando compartes cuando ellos comparten la información, notas allí la satisfacción que hay de reconocer y en el ánimo, en la motivación, el tono del mensaje, cómo lo muestran. Yo creo que allí uno puede extraer que sí, hubo una satisfacción del tema, sobre todo porque además, y creo que en un slide más adelante lo menciono, pero les dio ideas a ellos y les dio pie para generar otras cosas que quizás no tenían en el mapa inicialmente. Bueno, amplían su visión y perspectiva. Quizás a veces cuando uno está buscando una solución a un problema, siempre piensa también en soluciones tradicionales porque es lo que tienes como alrededor, ¿no? La mayoría de estos videos eran experiencias que no fueron desarrolladas acá, fueron desarrolladas en otros lugares donde se aplicó mucha tecnología, mucho criterio sobre la sustentabilidad. Entonces fue bien importante porque te amplía el mapa y te dice, wow, qué cosas tan interesantes se pueden hacer o se pueden aplicar en determinadas etapas o en determinados momentos, ¿no? Yo tenía un enfoque también, un interés allí personal de invitarlos a investigar, a incorporar todo este tema científico, etcétera. Y bueno, sin duda que de ampliar allí el horizonte, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tuvo esto? Que avanzamos después de ver estos resultados, que son, digamos, esa cara visible, avanzamos lo que son el impacto, ¿no? El impacto que tiene la actividad, en primer lugar, aquí podemos avanzar el slide. El primer impacto que tiene la actividad es que, bueno, hay una satisfacción de los estudiantes y una oportunidad para diseñar proyectos en temas relacionados. Por ejemplo, hubo un estudiante que desarrolló una propuesta de movilidad urbana, hubo varios estudiantes que propusieron apps para servicios que resolvieran, digamos, necesidades y fue bien interesante. Por supuesto, la época también te marca mucho en qué tipo de respuestas y qué tipo de problemas ves, pero igualmente yo creo que el hecho de que hayamos visto videos que están relacionados con la tecnología ayuda mucho a despertar esa creatividad, a que las soluciones y las propuestas vayan más allá. Y es curioso porque la mayoría de los estudiantes que participaron en mi curso no tenían vinculación con carreras o áreas de tecnología. Entonces eso creo que lo hace bien interesante, ¿no? Había muchos estudiantes de comunicación, había estudiantes de derecho, había estudiantes de ciencias económicas y sociales. Entonces es bien interesante cómo la tecnología se involucra en todo este tema, ¿no? En segundo lugar, yo diría que el impacto y va al ámbito, digamos, más formal, ¿no? Hacia el alcance de los objetivos de aprendizaje del programa, porque precisamente el foco de esta actividad era aprender a identificar y analizar problemas. Entonces yo creo que hay un alcance de los objetivos en este sentido, ¿no? Por las razones que les vengo comentando, ¿no? Y de creación de contenido. Y hay un tercer impacto que yo lo vinculo mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y tiene que ver con el tema de la educación y el tema del fomento de la industria, la innovación y la infraestructura. Sin duda esto es un plano mucho mayor, esto requiere un desarrollo mucho mayor, es muy interesante, además ver cómo uno puede alinear esos objetivos con las iniciativas que uno desarrolla, pero yo creo que esto siempre subyace, inclusive la práctica y hasta el diseño de la actividad que uno está realizando. Y tiene que ver con, bueno, desarrollar esas competencias técnicas y profesionales para el empleo, para el emprendimiento, etc. Y este trabajo de investigación, este trabajo de conectar con otro, de revisar qué hay, de cómo se solucionan problemas, apunta hacia eso, hacia esas competencias técnicas, porque vas a estar en un trabajo el día de mañana, bien sea propio, bien sea en un entorno empresarial, y siempre vas a tener que investigar y buscar la mejor manera de resolver las necesidades o los planes de trabajo que tengas, ¿no? Entonces esta actividad precisamente es un abrebocas, es un ejercicio que te permite eso. Y por supuesto demostrar que hay que desarrollar tecnologías, que hay que investigar, que hay que innovar, porque las soluciones pasan por eso, por un proceso constante donde, bueno, hay unas innovaciones que sin duda son radicales, pero hay otras que son incrementales, entonces van poco a poco. Entonces, claro, el hecho de poder ver estas experiencias, ver estas ideas, pues permite ir agregando como ideas, madurando procesos, etcétera, para llegar digamos, a desarrollos posteriores y con mayor éxito, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al impacto de la actividad. Ahora bien, un poco para ir cerrando las recomendaciones y algunas fuentes de consulta. Bueno, la primera recomendación es que yo creo que el uso de las tecnologías hoy día son sociales, conversamos a través de la tecnología, así como lo hacemos presencial, como decía la profesora Gabriela,
teníamos un interés como profesores de mantenernos cercanos a los estudiantes y de que ellos estuvieran cercanos a nosotros. Sin duda que la tecnología nos permite eso, no solamente el tema de podernos ver a través de una conferencia o de poder escucharnos a través de un podcast, sino también poder utilizar estas apps para también relacionarnos. Nosotros sí, teníamos una sesión semanal, pero durante la semana, en cualquier momento, podíamos relacionarnos porque en esas semanas de actividad, donde hacían esta actividad de red social, yo les podía dar like a su tweet o alguien podía leerlos a ellos o responder, etc. Entonces, hay esa posibilidad y creo que las oportunidades son ilimitadas cuando se utilizan de este modo. ¿Qué cosas me gustaría decir como fuente de consulta? Bueno, para los profesores de la universidad, que sin duda el curso de docencia de la universidad que está disponible para profesores es un valioso recurso. Hay un blog muy interesante que se llama eLearning Industry, donde hay cantidades de recomendaciones y recursos. Este libro en particular, hay quienes tal vez son profesores en la tarde, profesores activos que están en la actividad y otros que quizás no. Este libro enseña mucho cómo es ese proceso de diseño de experiencias de aprendizaje y este reporte lo recomiendo de reciente data, ha salido con lo que son las competencias que tenemos que tener desde hoy, que dicen que es el futuro, pero en realidad es desde hoy. Entonces yo creo que son insumos interesantísimos para todo el diseño y todas las actividades. Entonces yo creo que con esto, lo último que me queda mencionar en la siguiente slide es, bueno, comentarles el hashtag que utilizamos en Twitter en la clase durante el semestre pasado y que estamos utilizando en este semestre, que de hecho estamos en la semana donde los estudiantes están creando estos contenidos, así que hay unos que van a ser con fecha del semestre pasado y otros de este semestre, a invitarlos a visitar el Instagram del Centro de Innovación de Emprendimiento y bueno, las redes sociales allí. Con eso, mi último slide es despedirme, es agradecerles la oportunidad de comentar esta experiencia y bueno, quedo abierto si más adelante hay alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor. Muchas gracias, profesor Tomás Martínez. Quiero recordarle que el Centro de Innovación y Emprendimiento tiene un ciclo de foros en el cual comparten todas las experiencias que están haciendo los profesores de innovación y emprendimiento. Solamente para las personas que no tengan mucho conocimiento sobre la cátedra, el esfuerzo que se hace en esta cátedra es que en grupos interdisciplinarios de estudiantes de distintas carreras preparen un pequeño producto o un servicio. Puede ser un modelo de negocio o puede ser un modelo de innovación social. Tiene que ser una de las dos cosas y ellos preparan un pequeño producto, una semilla, vamos a decirlo así, una semilla que después se pueda convertir en una verdadera innovación. Luego que cada grupo de los distintos cursos llegan a decir cuáles son las dos mejores innovaciones, eso va a un concurso final. De ese concurso final se seleccionan unos 6 a los cuales se otorgan premios, se otorgan becas. Así que este es un esfuerzo inmenso que hace el Centro de Innovación y Emprendimiento para propiciar en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades de emprendimiento. Bueno, entonces vamos con la tercera presentación de la profesora. Bueno, y además está decir que el profesor Tomás Martínez nos destacó el uso de las herramientas como el Twitter para poder desarrollar un curso. Antes habíamos visto el énfasis que hacía la profesora Subillaga sobre presentar videos que eran una herramienta muy importante para tener cercanía con los estudiantes, entre otros aspectos. Ahora vamos a ver la presentación de la profesora Irwin González sobre este mismo tema. Ella nos va a comentar qué fue lo que ella hizo el semestre pasado que le permitió alcanzar y llegar a los estudiantes y hacer que los estudiantes llegaran a alcanzar sus propios objetivos. Adelante, profesora. Profesora, ponga el audio. Conecte el audio para que podamos escuchar. Ahora sí me escuchan, ¿sí? Perfectamente, profesora. Entonces me desconecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, encantada primero que todo en poder compartir esta actividad con ustedes acá desde casa, desde esta nueva realidad remota. Tengo por aquí una presentación. Vamos a ver si la logramos colocar. A ver, aquí la
acá tenemos. Fíjense algo, yo le comentaba a mi hija recientemente que allí la tenemos, te comentaba, conversando con mis hijos, justamente en el momento que empieza la pandemia, yo les decía que estábamos viviendo un momento histórico, que esto que estábamos viendo era realmente un hito en lo que era el mundo. Y mi hijo me dijo algo que me llamó mucho la atención, y es que él quería vivir un momento histórico bueno. Y la verdad que, oye, qué tremendo, yo también quiero que esto sea para bien. Y probablemente esa conversación que tuvimos ese día, ellos que ya son prácticamente adultos, 24, 27 años, profesionales, acostumbrados a viajar, y que de pronto la pandemia los haya dejado anclados nuevamente acá en casa, en Venezuela, qué importante era que pudiéramos tener algo bueno que compartir. Y eso me hizo entrar en un propio viaje de descubrimiento. Yo creo que había compartido con la profesora Aymara y con Gabriela Gómez, que nos acompañó de forma excelente el semestre pasado, allí, apoyándonos, que mi sueño había sido siempre estudiar en la Católica y mejor aún dar clases en la Católica. Así que yo inicié mi propio recorrido de descubrimiento porque entendí que mi necesidad era enseñar, pero era enseñar como yo había aprendido. Y entonces creo que esta oportunidad, todo esto que ha pasado ahora con el COVID, nos ha dado una oportunidad para aprender. Más allá de la enseñanza, yo creo que una de las cosas a destacar de todo esto que estamos viviendo es el declararnos aprendices, el que nosotros no solamente en este momento estamos siendo unos comunicadores, unos informadores, alguien que entrega diseños, que entrega currículum, que entrega material, sino que además, como bien decía la profesora Subillaga, nos ha tocado aprender. Hace rato me costó conectarme, estaba descargando la presentación y la presentación se dañó. Y tuve que ser recursiva, tuve que hacer un screen de pantalla, tomar toda la presentación, pegarle en un documento PowerPoint y luego descargarlo en PDF, porque simplemente en la plataforma de donde yo descargo las presentaciones no funcionó. Entonces es poder ser recursivo. Y cuando hablamos de algo que tenemos que aprender y a la vez enseñar, nosotros no podemos dar nada que no tenemos. Y creo que esto ha sido el momento específico en que comenzamos nosotros a modelar a nuestros alumnos a través de lo que nosotros hacemos. Y eso ha sido bien importante. Un profesor que titubea a la hora de hacer algo, de dar una enseñanza, puede generar dudas en el alumno. También me gustaría que entendiéramos que probablemente una de las cosas más maravillosas que nos ha tocado y que estamos, por lo menos desde el CIE, hemos estado haciendo, es que finalmente juntos estamos probando nuevas formas de aprender y enseñar. Compartir estos espacios de tiempo y de lugar que tenemos acá, que la universidad realmente nos está dando y que estamos promoviendo, nos da una fortaleza grandísima, porque en el momento que éramos educadores a la antigua, antes del COVID, nosotros éramos unos comunicadores unidireccionales, o cada quien estaba dentro de su salón, cada quien creaba su contenido, pero cuando nos toca llamar, mira, ¿qué hago? Apóyame porque no puedo descargar la lámina. Oye, qué bueno que tú tienes ese video, compártelo conmigo. O ¿qué te parece si hacemos una actividad juntos para nuestros alumnos? Entonces, allí creo que el enriquecimiento que estamos viviendo hoy en día es tremendo. Y entonces, uno, dentro de las recomendaciones, entender qué es lo que nos toca aprender a nosotros que estamos acostumbrados a enseñar. Dos, sería la importancia de aprender y enseñar nuevas formas, buscar nuevas formas, como juntos podemos buscar nuevas formas de comunicar toda esta formación, que es más allá de información o de contenido, toda esta formación y todo este modelaje a nuestros alumnos. Creo que nosotros pasamos, y era un poco mi dolor, si se quiere mi duelo, porque yo me imaginaba finalmente llegar a ser profesora de la universidad y poder estar en el podio o poder estar en un aula de la universidad. Y yo me imagino que la educación era más o menos como esa, así fue la que yo recibí, el profesor en el centro del aula. El profesor era el que daba todo ese material. Pero de pronto
pronto, sobre todo para nosotros los baby boomers, que somos tan aficionados a los cursos, a lo catedrático, a lo académico, que es tan importante, pero que de pronto no necesariamente es lo que nuestros chicos viven en el día a día. Entonces pasamos a comunicarnos de esta forma, donde estábamos en el centro del aula, a estar conectados todos, donde no solamente es importante lo que yo estoy emitiendo como profesor, sino esa retroalimentación. Particularmente me tocó una experiencia tremenda, porque el semestre pasado, la primera interacción que yo tuve con mis alumnos no tuvo nada que ver con el tema académico. Habíamos creado los chats, los grupos de WhatsApp, y claro, yo me tomé la molestia por esto de la personalización y que sentía que era importante de colocar nombre, apellido, de enviarles un mensaje privado antes de que ellos les llegara el grupo. Y al día siguiente me llega un mensaje de una chica muy nerviosa, Oriana Palomillo se llama ella, muy nerviosa porque se había quedado accidentada en medio de la autopista cuando iba a echar gasolina. Y resulta que ese grupo de WhatsApp se convirtió en el medio donde, o sea, yo coloqué lo que le estaba pasando a la compañera, apenas era el primer día de tener el chat. Miren, este grupo no se usa para esto, pero nuestra compañera está en esta situación. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla? Bueno, resulta que entre los mismos compañeros, a partir del chat, llegaron, la acompañaron, le buscaron la gasolina, y para ella eso fue tan importante, y ese poder vivir en comunidad permitió que el salón, en torno a la materia de emprendimiento, la verdad se unificara. Esto generó grandes conversaciones en los dos grupos que manteníamos, incluso a nivel privado, y de verdad que fue una experiencia bien linda. Entonces, fíjense que habíamos hablado de lo importante que es entender que vamos a aprender, el aprender y enseñar juntos, y luego esta nueva realidad de estar conectados ya no solamente en el ámbito académico, porque en esta inmediatez nueva que tenemos, estamos juntos todo el tiempo a través de, ya sea el celular o a través de las redes o de las conexiones de nuestros equipos, de nuestras laptops. Una cosa interesante y que creo que ha sido algo que me ha tocado experimentar en este ciclo, y que lo estoy viendo también muy de cerca en este nuevo semestre, es cómo cambia radicalmente el tiempo para aprender. Un poco como decía la profesora Subillaga, alumnos que apagaban la cámara, aparentemente estaban allí presenciando la clase y estaban dormidos. Antes, en lo anterior, tenían un tiempo, un lugar y un aquí para ir a recibir clases, pero de pronto los chicos tienen la posibilidad de recibir y de adquirir esta formación y este conocimiento cuando ellos quieren, y deben aprender a ser unos mejores gerentes de su tiempo. Y eso lo quiero atar con algo que ha sido probablemente una de las experiencias más lindas que he tenido, que es el trabajar la innovación y el emprendimiento desde el ser humano, primeramente desde el ser. ¿Cómo emprender en algún proyecto, en algún negocio, en alguna iniciativa social, si tú no te conoces a ti mismo? Y parte de cómo manejo el tiempo, lo que es el compromiso, la honestidad, la excelencia, la integridad, viene del conocimiento que ellos tienen acerca de ellos mismos. Pero ese conocimiento de uno mismo, más que enseñárselo como quien le da una receta de cocina, es irlo modelando y generar los espacios para que ellos puedan reencontrarse, redescubrirse. Porque la verdad que en esta sociedad tan inmediata y tan interconectada, como vimos en la lámina anterior, tenemos pocos espacios para conocernos a nosotros mismos, para reflexionar acerca de quién soy, cómo soy, para qué estoy. Entonces, estos nuevos espacios, porque ahora tenemos un poquito más de tiempo dentro de nuestras casas para reflexionar, ahora tenemos más tiempo para ver cómo es nuestro relacionamiento familiar, no tenemos escapatoria, estamos todos allí. Tiene que ver y incide mucho a cómo gerencio el tiempo, cómo gerencio mi vida, qué decisiones tomo. Lo que decía la profesora, cómo yo puedo identificar lo que necesito y lo que deseo, porque yo a lo mejor deseo dormir, pero yo necesito estudiar. Entonces, lo importante es que es ser honesto. Mire, no fue que me conecté tarde, no fue que no tuve conexión, es que me conecté tarde, es que simplemente no hice el intento. Yo tengo alumnos que hoy en día hemos estado trabajando en ese aspecto, se ha generado
probablemente ha generado incluso amistad entre nosotros, el que ellos hayan podido abrir su alma y escribir acerca de sí mismos, acerca de lo que están viendo, acerca de cómo les ha afectado esto, para poder entonces entrar en el plano de la innovación. Si nuestra vida no es un proyecto emprendedor, ¿cómo pretendo yo que las iniciativas económicas, las iniciativas comerciales o las iniciativas sociales que yo tenga en el ámbito del emprendimiento puedan fructificar, puedan salir adelante? Entonces, hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Entonces, vamos a acompañar a los estudiantes, y ha sido un poco mi tarea, en el descubrimiento de quiénes son. Y esa invitación yo creo que la hago primero desde el corazón y desde una convicción absoluta de que al final, más allá de lo académico, que es súper importante, más allá de lo académico, está el ser humano. Y nosotros estamos formando ciudadanos, estamos formando a los venezolanos futuros. Cuando yo les preguntaba a los estudiantes cuál era la universidad ideal que ellos querían, ellos me comentaban que para ellos la universidad ideal era el sitio donde ellos pudieran disponer de un espacio para aprender lo que quisieran. Y ahí de verdad que, bueno, aplaudo a la universidad porque el que ellos puedan trabajar en proyectos y en ideas emprendedoras les da ese espacio particular. Como bien decía Tomás, hay alumnos que, aunque están estudiando informática o están estudiando comunicación, bueno, ellos comienzan a trabajar en iniciativas emprendedoras que tienen que ver con cocina, que a lo mejor no están dentro del campo educativo en el que están ahorita, dentro de la carrera, en el marco de la carrera que ellos tienen ahorita. Entonces, creo que la universidad ideal para los profesores y para los estudiantes es esa donde tengamos espacios de tiempo y de lugar, ya sea en la web o ya sea en lo físico, para poder aprender lo que realmente queremos. Porque les voy a decir algo, a veces aprendemos muchas cosas para luego olvidarlas. Y eso ha sido una realidad de la educación. Pero cuando el conocimiento, la formación es significativo para cada uno de ellos, mire, eso jamás se va a olvidar. Es importante que nosotros en estos espacios a distancia, remotos, podamos dar algo tan significativo, tan inspirador, que ellos quieran estar allí. ¿Qué pasa cuando no tenemos una universidad donde ir? Y eso era una de las preguntas que yo me hacía. Mire, el espacio físico, ya sea en los colegios, los liceos, las universidades, llegan a ser un espacio hasta de protección. Porque yo tengo muchos estudiantes que están viendo la clase y me dicen, profe, probablemente si usted me pregunta algo en las clases cuando tenemos encuentros síncronos, es que estoy haciendo el almuerzo, o es que estoy cuidando a mi bebé, o mire, profe, es que estoy atendiendo algo, estoy atendiendo el trabajo. Tengo alumnos que hoy en día le chocan los horarios con sus actividades laborales, porque entonces en esta nueva realidad que vivimos también hay un tema laboral que es bien demandante, donde antes teníamos horarios bien delimitados y que hoy en día es una sola cosa, cabalgamos con los trabajos en las redes sociales. Entonces, ya no tenemos un sitio donde resguardarnos, ya ese espacio que nuestros alumnos tenían, ellos están viviendo lo mismo que nosotros. Ellos en este momento no tienen ese sitio donde ellos iban a ser estudiantes, sino que están en casa siendo hijos, siendo trabajadores, siendo esposos, siendo padres. Entonces, qué tremendo esta nueva realidad y cómo nosotros podemos desde esa realidad conectar nuestras materias, nuestras cátedras, no solamente innovación, sino toda aquella información y toda aquella formación que queramos dar. Yo comentaba con alguien que después que esto pase, yo tengo la sensación de que es como cuando uno viene una marea, una gran marea y se lleva todo, ¿no? Y arrasa con lo que hay en las playas y se lleva las sillas, pero que cuando el mar regresa quedan tesoros escondidos. De verdad que mi invitación es a que nosotros acompañemos a nuestros alumnos a descubrir esos tesoros escondidos que están quedando en esta pandemia. Este tiempo que los chicos han estado y que nosotros como profesores, como seres humanos hemos estado en nuestras casas, nos ha tocado descubrir muchos tesoros escondidos y a lo mejor también mucha basura, aunque suene feo. Pero todos estamos en la misma realidad, todos estamos viviendo lo mismo. He conseguido en estos chicos, en este semestre, más que alumnos, más que estudiantes, yo diría que amigos.
creo que la confianza se construye. ¿Hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado. La inmediatez pues nos da la facilidad que ellos puedan copiar y pegar, nos da la facilidad que nos puedan mentir y no conectar la cámara. Y allí sí voy a comentarles entonces qué me tocó hacer este semestre para que los chicos de alguna forma ellos pudieran tener mayores facilidades. Lo primero es que ellos tienen que interesarle, como decía la profesora Zubillaga. Yo decidí utilizar todas las redes sociales, invitarlos a YouTube a mirar videos, entonces preparar videoclases fue un trabajo titánico, es cierto. Gracias a Dios hay mucho material que se produjo en el semestre pasado que ya no tuve que producir, pero sin embargo seguimos innovando, sigo haciendo nuevos videos, sigo haciendo nuevas presentaciones, preguntarle al cliente, en este caso mis estudiantes, a los beneficiarios de esto, cómo les gustaría, qué se les hace más fácil. Entonces tenemos clases por grupos de chat, tenemos todo el contenido del semestre. Yo la verdad mi compromiso con ellos es que ellos tuvieran cargado todo el contenido del semestre en el módulo 7, porque muchos tienen pocas posibilidades de conexión. Eso es real porque a mí hace el momento estoy ahorita usando el Joy porque no tengo conexión de ABA en este momento. Entonces cuando ellos tienen oportunidad pueden descargar todo el material. Guías para el que les guste leer y presentaciones para el que le guste que sea visual, audiovisuales, videoclases, ejercicios prácticos, películas, charlas, conversaciones por el grupo de WhatsApp, test si tienen que hacer test, pero sobre todo que les provoque verlo. Porque la verdad es que uno ver algo que es gris, triste, esta generación, y con eso quiero cerrar, es importante que nosotros conozcamos a quienes nos estamos dirigiendo. Esta generación, estos centennials que nosotros le damos clase, con algunas características tecnológicas de millennial por las carencias tecnológicas que hay en nuestro país, como la velocidad del internet, la poca disponibilidad económica para tener equipos nuevos en otros países, en países desarrollados, pues es fácilmente todo el mundo puede tener el iPhone de última generación o el Android de última generación. Acá en Venezuela es una realidad distinta. El 54% de las personas en Venezuela son las que tienen acceso a Internet. Pueden entrar en Google y mirar que esas son las estadísticas. Yo tengo alumnos que realmente, lo sé, no tienen facilidades de conexión. Entonces, entender para quién estamos trabajando. Y luego esa personalidad sensible. Mira, estos chicos con los que nosotros estamos hablando, nosotros en el semestre tenemos, cuando hablamos lo que es el perfil del emprendedor, yo les entrego a ellos toda una cantidad de recursos para que ellos inicien un camino de autodescubrimiento. Y durante esos primeros, primera mitad del semestre trabajamos mucho con el ser. Y ha sido realmente inspirador para mí. Ahí me tocó aprender. Yo creo que retomé o de alguna forma reforcé mi fe en la Venezuela que viene al conocer lo que esos chicos escriben. O sea, yo me he conseguido con historias maravillosas de alumnos que cuidan abuelos, de alumnos que se quedaron acá en Venezuela. Entonces, mi invitación es, en ese caso, a que podamos, a que invitemos a esos chicos, a que abramos esos espacios para el trato individual y personal. A los chicos una de las cosas que más les agrada es que usted lo llame por su nombre. Mire, usted puede hacer la presentación que usted quiera, más tecnológica, pero hoy en día los centennials y los centennials venezolanos específicamente necesitan amor, necesitan confianza. Necesitamos todos recuperar la fe en quienes somos. Con eso quería cerrar y por supuesto agradecer a los profesores por esa acogida tan linda que, bueno, que en lo particular yo he sentido que me han dado, a esta la más pequeña y la más novata de las profesoras en este momento en innovación. Así que bueno, muchas gracias y era eso lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, profesora Irwin. Yo tengo una pregunta para empezar la discusión que pueden responder en el orden inicial. Primero la profesora Zubillaga, después el profesor Martínez y después, por supuesto, la profesora González. ¿Cómo han ustedes evaluado el desempeño individual
y el desempeño colectivo en este curso que por su naturaleza es de gestión de proyectos. Reconocemos que este es un curso que por su naturaleza está orientado a la gestión de proyectos y tiene un fuerte peso en el aspecto grupal. Pero también me gustaría saber qué han hecho para saber cómo se pueden destacar las personas individualmente en el curso, cómo evaluar su desempeño individualmente. Y cualquier otra cosa que quieran agregar en 1 minuto de presentación con su respuesta. Mientras tanto, vamos a estar analizando las preguntas que hace la audiencia para que se puedan agregar a sus presentaciones. Y quiero recordarles que el Centro de Investigación y Emprendimiento tiene unos foros, unos encuentros cada miércoles que ustedes pueden seguir a través de la cuenta @CIUCAP. Bueno, por favor, primero la profesora Zubillaga, después el profesor Martínez y después otra vez Irwin a responder a la pregunta. ¿Cómo evaluaron el desempeño en forma individual y cómo evaluaron el desempeño en forma de grupo o de colectivo? Adelante, profesora Zubillaga. Bueno, el desempeño individual de los estudiantes, en mi caso particular, mi plan de clases prevé solamente una evaluación individual, pero no, o sea, no es exactamente individual, perdón, no es solamente una actividad individual, hay una sola individual que es evaluada, donde ellos se analizan, tratamos de hacer aflorar sus aspiraciones y sus competencias emprendedoras y que se den cuenta de esto. Posteriormente, yo les voy haciendo casi que semanalmente trabajos que van haciendo un portafolio durante todo el semestre, en donde sí trabajan en grupos. No obstante, la cercanía con el docente es quizás lo que nos permite saber, evidentemente habrá muchos que se beneficien de las notas de los otros. Eso es inevitable, sobre todo a distancia. Y también algo que es muy importante, nosotros manejamos grupos muy voluminosos, de muchísimos estudiantes. O sea, esta no es una cátedra que tiene 20, 30 estudiantes. Yo el semestre pasado llegué a tener 120, tenía casi 60 en cada sección. Entonces, por supuesto, se dificulta muchísimo el acercamiento y saber realmente si el estudiante está desarrollándose. Lo que pasa es que, claro, como yo particularmente tengo acercamiento con ellos, esas reuniones de equipo son maravillosas cuando nos reunimos para hacer la primera actividad que nos señala, y ahorita no me viene a la cabeza cuál es, el Centro de Innovación y Emprendimiento, que ellos se están enfocando y focalizando sus ideas. Esas reuniones de trabajo son súper importantes y tú realmente puedes medir y reforzar al estudiante. Quizás no hay una sumativa diferente, salvo que el estudiante no trabaje en la actividad. Y el otro acercamiento es al final, que también me reúno con ellos. Ellos siempre tienen foros, etcétera, pero realmente desde el punto de vista sumativo, salvo que no trabajen, si ellos no cuelgan la actividad en módulo 7, no es que el uno del equipo lo montó, sino que todos lo tienen que montar, yo asumo que el que no lo montó, simple y sencillamente no trabajó. Pero, claro, es muy difícil, pues. No sé. Muchas gracias, profesor Martínez. Su respuesta. Sí, yo diseñé, yo sí tuve 3 tipos de evaluaciones. Yo tuve una evaluación diagnóstica al comienzo, una suerte de cuestionario que preparé y compartí con el CIE, donde procuraba sobre todo conocer mi punto de partida en relación al tema de emprendimiento, en relación a temas de intereses, en experiencias prácticas, también en conocimientos teóricos, que leían, qué redes sociales utilizaban, una serie de planteamientos que me permitían acercarme a ellos, ¿no? Entonces eso fue una primera evaluación que hice. Luego tenía un conjunto de evaluaciones formativas que se distribuían entre foros, donde habían preguntas muy concretas que responder alrededor de las unidades a lo largo del semestre. Habían otros foros que yo abría especialmente, que eran foros de preguntas y respuestas.
Entonces, en esos foros de preguntas y respuestas, ellos participaban con inquietudes, inclusive ellos podían darle like a determinadas cosas de otros compañeros. Entonces, me mantenía en contacto con ellos durante la semana a través de esos foros, y allí iba recogiendo un poco y iba haciendo el chequeo de cómo va la comprensión de los temas que se iban trabajando, ¿no?, a lo largo del semestre. Que bueno, que por supuesto acompañados con los foros concretos de preguntas sobre los temas, pues bueno, tenía allí como un balance y un seguimiento mucho más cercano sobre cómo era el trabajo que ellos estaban haciendo. Y por otro lado, estaban las evaluaciones sumativas, que yo tuve 3. La primera, que giraba en torno al tema de la identificación de un problema, un análisis y a la respuesta de unos planteamientos. Esa era una actividad sumativa, pero a la vez era preparatoria para la segunda, donde en la segunda había un diseño de lo que podría ser un producto mínimo viable para responder a ese problema. Y luego una tercera actividad donde se entregaba ya el diseño definitivo del producto mínimo viable. No se hizo en ningún momento experimentación, todo fue en fases de diseño, bueno, por las circunstancias, etcétera, pero había un ejercicio bastante descriptivo, bastante analítico de qué cosas tenían que ellos considerar. Entonces, bueno, había una suerte allí de evaluaciones diagnósticas, de evaluaciones formativas y sumativas a lo largo del semestre. En mi caso sí opté por la evaluación individual. Como les decía durante la presentación, hubo muchos aspectos del diseño instruccional y del diseño de los planes de clase que tuve que modificar sobre la marcha, dadas las condiciones de la pandemia. Y bueno, cuando estuve en estas circunstancias, mi opción fue, bueno, me voy a ir con el individual, sin duda esto merita un tratamiento mucho más cercano en muchísimos aspectos, pero me voy a ir por esta opción porque considero que es la mejor, porque además, bueno, así como ellos tenían poca experiencia bajo esta modalidad, pues al final del día, pues yo también, en un curso tan extenso en temas de tiempo como esto, porque esto no era un curso de 3 sesiones, 4 sesiones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con esta... Ah, bueno, por supuesto, perdón, estas 3 evaluaciones sumativas eran con carácter de proyecto, entonces por eso era que podía tener el seguimiento. Y yo tenía, aparte de las sesiones digamos, de conferencia de temas, en 3 oportunidades, o 2 o 3 oportunidades, hice unos talleres. Entonces, esos talleres, los estudiantes se conectaban y, por supuesto, en las sesiones síncronas ellos tenían oportunidad de preguntar, sin duda, pero en los talleres yo no llevo tema, yo llevaba era una sesión donde, bueno, esto es lo que, ¿qué preguntas hay? Entonces ellos traían sus ideas de emprendimiento, las discutíamos, dábamos ejemplos, trazábamos relación una con otra, o de pronto el aporte de un estudiante servía para otro. Hubo ciertas actividades que se diseñaron que permitieron hacer todo eso y tener no solo el feedback, digamos, como profesor de cómo va el proceso educativo, sino también ellos tener el feedback de cómo van ellos en su proceso de aprendizaje, en el desarrollo del curso. Básicamente ese fue el grupo de actividades de evaluación que apliqué. Muchas gracias, profesor Tomás Martínez. Profesora Irving González. ¿Me escuchan? Okay, te escuchamos. Fíjense, en mi caso yo tengo 10 evaluaciones a lo largo de todo el semestre. La primera es una evaluación diagnóstica, así como dice Tomás, donde les pido que vean una película y esa es individual. Ellos van a ir respondiendo. Y la 2 y la 4, yo utilizo los mismos recursos que ellos tienen. Ellos tienen que ver, por ejemplo, el Canvas y tienen que trabajar con la DOFA y trabajan con el árbol de problemas para hacer diagnósticos de problemas. Yo utilizo esos mismos recursos en las actividades 2, 3 y 4, pero para que ellos lo utilicen a nivel personal y esa es individual. Luego, de las 5 hasta la 10, son actividades que están enfocadas o preparándolos para las dos actividades gruesas que serían el diagnóstico del problema y la presentación del MVP, que es al final, que son probablemente esas dos actividades esas dos actividades son las que tienen el mayor peso. Pero estas pequeñas actividades, tanto la de diagnóstico y todas las demás, son con puntuaciones bajas, pero es tremendo. Esos chicos hacen unos trabajos, o sea, están motivados. Yo tenía al principio un poco de miedo porque en mi caso yo tuve la percepción de que ellos veían la actividad de pronto como la nota como una moneda de cambio y la verdad es que ellos se embarcaron en el aprendizaje, en el proceso y todos esos procesos que ellos ven en esas actividades suman y les ayudan y les acercan
a mejorar el producto final, tanto en el diagnóstico del problema como en la presentación del MVP al final. Entonces, básicamente, sí, no es fácil. Yo también tengo creo que 110 alumnos y evaluarlos uno por uno. No hay otra forma. Las dos actividades grandes, la del diagnóstico del problema y la del MVP, son actividades que ellos entregan en equipo. Después de la actividad número 5, 6, 7, 8, 9 y 10 la entregan en equipo. Entonces eso también me da un poco más de relax a la hora de corregir, pero ya inicialmente yo he ido conociendo y puedo identificar incluso en los trabajos, en lo que van entregando, en los entregables, quién colaboró en qué cosa, porque uno llega a conocerlo. Esa es la forma en que yo lo he estado haciendo. Muchísimas gracias, profesora Irwin. Quiero comentar lo siguiente. En el chat aparecen más cosas de las que no estamos muy conscientes. Pero, por ejemplo, la profesora María Gabriela Cuevas dice lo siguiente. ¿Qué posibilidades habría de generar conexión entre las cátedras que hacemos análisis de situaciones problemáticas que aquejan a la población, como la Cátedra de Derechos Humanos y la Cátedra de Innovación y Emprendimiento, para potenciar el desarrollo de innovaciones sociales que apunten a la solución de problemas que se analizan en las primeras? ¡Wow! Y entonces la directora del CIEI responde: saludos, profesora María Gabriela. En el CIEI trabajamos en red, articulándonos con las dependencias para consolidar nuestros procesos. Con gusto conversamos para evaluar posibilidades de trabajo en conjunto y estamos a la orden. Y este es el espíritu de lo que hacemos en estos seminarios web, que encontremos posibilidades de interacción entre varias instancias para poder potenciar lo que estamos haciendo. Trabajando en red, hacemos las cosas mucho mejor y eso es lo que queremos hacer. Todavía podemos escuchar algunas de sus preguntas. Tenemos algunos minutos antes de darle la palabra al decano para que haga el cierre y no molestarlos más en el tiempo. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con gusto estamos pendientes de ustedes en el chat o si hay alguna participación. Bueno, entonces le damos la palabra al decano para que haga el cierre de la actividad. Bueno, muy bien, de verdad que estoy muy complacido por las presentaciones. Muchas gracias allí a nuestros invitados de hoy, la profesora María Subillaga, el profesor Tomás, la profesora Irving. Realmente ha sido, pues para mí, además muy interesante porque no solamente se ha presentado la experiencia en relación con sus cátedras y lo que vienen haciendo allí en esta materia de emprendimiento, ¿no? Innovación y emprendimiento, sino que también ustedes han dejado sobre la mesa un asunto que es de vital importancia para toda la universidad, porque tiene que ver con nuestro propio espíritu de formación o lo que tendría que buscar la universidad, independientemente si estamos en una situación como esta de clases a distancia o si estamos viendo a los muchachos de manera presencial, y es el cuidado de la persona. Creo que ha quedado allí en cada una de las exposiciones este asunto, además que por eso me parece muy grato que ustedes lo han asumido de manera consciente, con palabras distintas como esto de la empatía que señalaba la profesora María Subillaga, o el mismo profesor Tomás cuando hablaba de cómo se va humanizando, o al menos la misma tecnología, tratando de que se desarrollen unas habilidades que los estudiantes puedan o le permitan conectarse con el otro. Yo creo que eso, y obviamente después la profesora Irving allí señalaba el asunto de cómo atender a la persona, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que al menos en la universidad, cuando uno revisa su proyecto formativo institucional y la misma obra inspiradora de la Compañía de Jesús,
trata de buscar en lo que la educación tiene que terminar siendo para el profesional, es decir, una persona consciente no solo de sus propias capacidades para transformar, sino también que se va conociendo sus propias limitaciones y eso es lo que le permite también incidir y transformar, impactar en el espacio más inmediato o con las otras personas con las que tiene que comunicarse. De manera que esta experiencia que ustedes han mostrado, yo creo que bien vale la pena que podamos seguir profundizando, desarrollando en nuestros espacios institucionales, en nuestros espacios, en los salones de clase. Pues muchas gracias también a los que hoy participaron. De más está decirles que esto que se está grabando hoy está o lo van a tener ustedes también en un canal YouTube del Centro de Innovación, Investigación allí, Desarrollo Académico, CIDEA, con el profesor Guillermo Llaver y su equipo. De modo que todos estos seminarios web estarán también a la disposición de todos los profesores que quieran revisar, que quieran mirar un poco más y que puedan incluso discernir un poco lo que es la reflexión que se ha planteado al menos el día de hoy en este seminario. Así que pues muchas gracias. El próximo seminario que nos estamos planteando con profesores, en este caso, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, será el día 4 de diciembre. Así que, bueno, yo espero que hoy los que nos están acompañando puedan anotar de una vez allí en su agenda para que ese día nuevamente nos veamos y, bueno, puedan invitar también a otros profesores para que sigamos enriqueciéndonos mutuamente en este proceso de formación en la universidad. Así que muchísimas gracias nuevamente y entonces nos estamos viendo. Gracias, saludos. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz tarde.